La unidad 2 se llama estática de partículas. El tema que vamos a ver se llama componentes rectangulares y el problema dice así: determinen las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestra en la figura. En esta figura tenemos tres fuerzas ejerciendo a diferentes ángulos, una de 80, 120 y 150. Lo primero que se tiene que hacer en este problema es descomponer las fuerzas. Por ejemplo, si se tiene un ángulo de 40 grados, es necesario aplicar el teorema de Pitágoras para descomponer entre fuerza X y fuerza Y, ya que tiene un ángulo en el cual no se sabe a qué fuerza se está dirigiendo. Es por eso que se tiene que hacer una descomposición de fuerzas. En la primera fuerza, que sería la fuerza 1 en X, se tiene 80 newtons ejerciendo en esa fuerza. Para eso es necesario tomar en cuenta que se realiza un triángulo de Pitágoras. Hipotéticamente hablando, se podría dibujar un triángulo aquí, triángulo rectángulo, para simular el triángulo de Pitágoras y así tomar el ejemplo de que se utilizará coseno para lo que es el eje de las X, ya que se tiene el cateto adyacente y la hipotenusa, o sea, sería coseno de 40 grados para el X y FY sería 80 newtons seno de 40 grados. Para esto, ya que el problema solamente menciona que se tienen que resolver las componentes en X y en Y, se hace lo mismo con las otras fuerzas. Se tiene que la fuerza 2 es igual a 120 newtons coseno de 70 grados. Como lo pueden ver, el 70 grados sería por la sumatoria de 40 a 30. Al igual que anteriormente, se toma en cuenta que el seno sería por el cateto opuesto por la hipotenusa, que sería el seno del ángulo. Entonces, F2Y 120 newtons seno de 70 grados. Finalmente se tiene que la fuerza 3 en X es 150 newtons coseno de 35 grados y la fuerza 3 en Y 150 newtons seno de 35. Como lo pueden ver, yo ya he calculado cada una de las fuerzas. Se tiene que aquí se sacaron matemáticamente con la calculadora. Y para finalizar, solamente se hace la sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, se tiene que la sumatoria de fuerzas en X, es decir, se hace una sumatoria de F1X más F2X más F3X, que esto es igual a menos 20.55. Al igual que la sumatoria de las F en Y, sería F1Y más F2Y más F3Y. Esto sería un total de 250.22. Y esto sería todo el problema.